bien, todo bien. Gracias por bancarnos un sábado a la mañana. No, por favor. Hay que dejar la familia, sé que el lunes a viernes. Es un día de trabajo también, así que... Bueno, entonces te liberé un ratito. Un ratito, un me voy ratito. para allá. Te han tenido los altos también la semana, estos últimos días. A ver, haceme un balance de la perspectiva económica de la provincia de Entre Ríos. Te lo voy a pedir luego de este cambio, si se quiere, que ha tomado el rumbo económico del gobierno nacional, con la banda de flotación del dólar entre los 1.000 y 1.400 pesos. Si hubo remarcación en los distintos rubros empresarios que aglutina justamente el Consejo de Empresarios, si se atajaron. Te voy a preguntar de tu rubro también, los vehículos, la demanda. Dame un panorama de cómo se está ajustando y hacia dónde vos ves que va la economía. Bueno, primero creo que era muy importante... En bienes y servicios, ¿no? Sí, era muy importante sacar, digamos, la mochila para lo que es la sociedad, que era el cepo. O sea, el cepo para una economía es un lastre que lleva, que evita y no permite que crezca. Entonces, era muy importante que en algún momento, una vez controladas las variables macroeconómicas, se puede eliminar el cepo, y eso era una condición necesaria, digo yo, pero no suficiente para generar todas las condiciones para que haya crecimiento. Necesaria, pero no suficiente. Exactamente. Entonces, las perspectivas son buenas, es un paso que era necesario dar. Ahora hay que ver, digamos, cómo responde, digamos, el gobierno en el sentido de tiene que mantener el ordenamiento de las cuentas públicas, tiene que mantener las variables macroeconómicas, pero es una variable, digamos, que era un paso importante para generar expectativa, generar las posibilidades de inversión y crecimiento a futuro. El cambio ha sido muy grande porque los argentinos, la sociedad y los empresarios tampoco, estamos acostumbrados durante muchos años, el tipo de cambio estuvo fijo, estuvo definido por el gobierno, con las consecuencias que eso ha traído, porque en momentos de credibilidad pasaban ciertas cosas en la economía, a otros momentos no se creía y había una brecha de un 200%, entonces ese tipo de cambio fijo lo único que hacía era que todos estábamos esperando de cuándo se sinceraba, porque el tipo de cambio financiero, que era el real, el que la gente podía comprar, el tipo de cambio, muchas veces hasta para importar o para poder producir, era mucho mayor al real. Entonces, esa incertidumbre y esas inconsistencias hacía que haya un estancamiento. Ahora eso se está sincerando, pero se cambió un régimen de flotación cambiaria entre bandas, pero las bandas son amplias. Entonces tenemos que acostumbrarnos, tanto la sociedad como los empresarios, a que el tipo de cambio del dólar va a fluctuar. Lógicamente esperamos, y si hay un ordenamiento macroeconómico, que esas fluctuaciones no sean muy grandes y eso permita planificar, invertir y lograr crecimiento, que es lo que todos necesitamos. Bueno, no es la única condición, dijiste, porque ahora veo el tema del consumo. ¿Cómo se está ¿Qué te están diciendo los distintos asociados al Consejo Empresario de cómo se encuentra en el tema de ventas? Mira, en lo que ha sido este año y ya desde el último trimestre del año pasado, el consumo ha repuntado en forma heterogénea. Hay actividades y hay rubros que han crecido. Dispar totalmente. Han crecido 5 o 10%. Hay otras actividades que han crecido mucho más fuerte. Lo que sí hay algo en común que está en todos los sectores empresariales. De una caída de un subsuelo piso 25, digamos. Exactamente, o sea, exactamente. Estamos en el 23, en el subsuelo 23. Es así, pero la tendencia ha cambiado y se viene en crecimiento. Ajá. Los últimos meses ves que la mayoría de las variables de los indicadores de las distintas áreas vienen con crecimiento respecto al mes anterior. Como decís vos, venimos de parámetros y de números muy bajos, pero se cambió esa tendencia. Lo que te decía, que el denominador común que tenemos es que ha bajado los márgenes y las rentabilidades. Al haber más competencia, al haberse liberado la posibilidad de importar y no hay más restricciones, hay más oferta de productos. Y eso para la sociedad y para los consumidores es bueno. ¿Por qué? Porque hay más alternativas de compra, hay más productos para comprar y los precios, obviamente se tienen que competir las distintas empresas y marcas, y eso ha hecho que los márgenes de las empresas ya se han tenido que bajar y mucho. Eso es lo que vemos
como denominador común de todas las empresas, que todas hemos tenido que bajar los márgenes para poder competir y para poder acompañar este crecimiento, en algunos casos más, en otros menos, pero este crecimiento en las ventas. Vos me estás diciendo que todos hay que... han tenido, aunque sea leve, crecimiento. Sí. No han estado debajo del rojo, digamos. Vienen teniendo una leve recuperación. Sí, siempre considerando y con respecto a lo que fue el primer semestre del 2024. Y las perspectivas para este año es que haya un crecimiento a nivel país de un 5% en la economía, que es el PBI, que ese crecimiento es muy alto. Obviamente también el año pasado tuvimos una caída de casi 2 puntos, 2%, entonces se recuperaría parte, pero es muy importante y vuelvo a decir, es heterogéneo, hay algunos sectores que crecen más y otros sectores que crecen menos y otros que están realmente, por ejemplo, lo que es la construcción es uno de los sectores que sigue estando muy impactados por este Al cambio. desactivarse la obra pública. Exactamente. Básicamente la nacional. Lo que se puede hacer en lo provincial se va gestando. El tema de la demanda de los vehículos, ¿cómo está? Vos me decís, se abrió, tenés interés de competir, vos sos de lo que le gusta competir, salir a la cancha, entrar en el ruedo, pero también vemos como que los precios, algunos son prácticamente, no digo inalcanzables, pero ¿cómo están? ¿Están a tiro de hoy? Veo una gran demanda de automóviles y vos mirás los precios y decís, che, o vale mucho el usado que yo tenía, o aparecieron los créditos, o se la está jugando la gente por un ideal de tener un 0 kilómetro. ¿Qué es lo que está pasando en el sector? Bueno, el sector se ha dado uno de los sectores que más ha crecido y más se ha dinamizado. Por eso me llama la atención, porque vos ves el precio de los vehículos y decís, epa. Sí, para darte una idea, ¿qué es lo que pasa? Los últimos 6 años, el mercado de la Argentina se vendían 400.000 autos por año, en los últimos 6, el promedio. Cuando en la historia argentina, en los 8 años anteriores, era de 800.000. O sea, tuvimos 6 años vendiendo la mitad de vehículos de lo que se vendía habitualmente en la Argentina, producto de ¿qué? Del cepo, de cerrar las importaciones y que no podían venir. Se daba que las producciones en la Argentina, que se producen fundamentalmente pickups, pero también hay marcas que producen autos, no crecía por esta incertidumbre que había y las condiciones que no daban para crecer, se mantenía la producción local, pero cada vez vinieron menos autos de afuera. Entonces, claro, el mercado cayó notablemente. A partir del año pasado, que se abren las importaciones, las fábricas mantienen el nivel de producción local, pero suman e incorporan más oferta de importaciones, fundamentalmente de Brasil, y eso permite que en lo que va del primer trimestre en Argentina se haya duplicado la venta con respecto al primer trimestre del año pasado, que había sido desastrosos, de los peores, del segundo, tercero, peores trimestres de la historia. De cualquier forma, lo importante es que, lo que vos me decías, a futuro, este año se proyecta crecer entre un 40% y un 50% respecto al año pasado. Ese crecimiento es muy grande. Es muy grande, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todavía vamos a recuperar la mitad de lo que se cayó del mercado normal, de los 800.000, caímos a 400.000 y este año se espera de mantenerse estas condiciones, llegar a 600.000, o sea, recuperar la mitad de lo que es el potencial del mercado argentino. ¿Y por qué se da eso? Por la estabilidad y la confianza. ¿Eso qué hace? Que la gente se anime a utilizar sus ahorros para cambiar su usado y llegar al 0 kilómetro. Y lo otro, se anima a sacar un crédito y bancario o de las financieras de las fábricas, sacar créditos que son a tasa fija hasta en 60 meses y dicen, yo tengo un costo de vida y confío que el aumento de ese costo de vida en los próximos meses va a estar acotado en función de que creen que la inflación se va a mantener contenida. Y tengo un exceso, un capital de ahorro que puedo afrontar una cuota y con eso quiero cambiar el auto o quiero progresar o quiero llegar al 0 kilómetro. Entonces, esa confianza y esa estabilidad es difícil porque hace muchos años en la Argentina no vivimos en estabilidad. Lo que genera la confianza y la propensión a consumir, algunas veces endeudándose u otras veces rompiendo el chanchito para darse un gusto, porque confía que en los próximos meses o los próximos años va a haber una estabilidad y que le va a permitir poder mantener su nivel de vida haciendo un gasto
o una inversión que no lo tenía que no pensado. lo tenía pensado o se anime en ese momento a realizarlo. Con respecto al parque automotor actual en la Argentina y con el fenómeno que vos estás diciendo, donde la gente ya está empezando a tener un poco más de confianza, está animándose a un crédito o romper el chanchito para hacer una inversión, darse un gusto, o la necesidad, porque un coche se necesita para trabajar, indudablemente. El segmento que más se está vendiendo, el de la pick-up es algo muy puntual, pero el segmento automotor, los autos chicos o más baratos son los que han tenido más crecimiento en la demanda. Exactamente, totalmente, porque son los vehículos más accesibles Sí. y son los que en algún momento estuvieron muy restringidos las importaciones, porque en general esos vehículos no se fabrican en el país. El país se ha generado un polo muy importante de producción. Muchas marcas fabrican pickups, que son vehículos de alto valor agregado, que Claro. es muy bueno. Y en la industria automotriz se complementan. No hay más, una fábrica es difícil que produzca 2 o 3 modelos. Entonces, en Argentina fabrican pickups, por ejemplo, Sí. se exportan a Brasil y esa misma marca que exporta pickup a Brasil trae autos chicos desde Brasil hacia la Argentina. El gran comprador de pickups es Brasil. El principal comprador de las pickups que se producen y se exportan en la Argentina es Brasil por el tamaño del mercado. Ajá. Hay que entender, digamos, que el mercado brasilero es 5 veces mayor al mercado argentino. Claro. Entonces, esa es la forma. Pero respecto a tu pregunta, los autos chicos son los más vendidos, los más demandados, y en ese sentido, hoy Están un auto de que entrada después de China y entrada de Estados gama. Unidos, Argentina sería el tercer productor de pickups del mundo, ¿es así? No, porque Tailandia también es un Ajá. productor y produce para todo el mercado asiático una cantidad muy importante, pero sí es muy importante la cantidad de pickups Mirá que vos. se producen en el país. Y lo que decís, un 0 kilómetro, depende de las marcas, pero te diría que comenzarían a partir de los 22 millones de pesos, 21, 22 millones de pesos, donde uno puede entregar el usado en parte de pago o pueden hacer una entrega de un ahorro y sacar crédito, vuelvo a decir, tanto los créditos prendarios a tasa fija en pesos hasta en 60 meses, y también lo otro que ha crecido mucho en este año es la venta de planes de ahorro. ¿Por qué? Porque al ser sin interés la cuota es más baja, más allá que uno no accede al auto al momento inicial, y todos sabemos que el plan de ahorro, las cuotas no son fijas, sino que se van incrementando en función del incremento que tiene el auto, las cuotas se incrementan. Pero volvemos a lo que es la confianza. La gente cree que va a haber estabilidad, de que el valor de los bienes, incluidos los autos, no van a subir demasiado y se animan a pagar esa cuota, aunque sea variable y aunque vaya incrementándose en función de lo que aumente el auto, se sigue vendiendo suscripciones, que es otra forma más accesible todavía porque el valor de la cuota es menor a la de un crédito prendario, ¿no? Nos ven tiene una mirada positiva entonces. Ustedes, esto lo comparte el resto de los socios del Consejo Empresario. Sí, Ven que viene un poquito tendencia hacia arriba. El tema es qué falta y cuánto dura, que es la gran incógnita y los fantasmas que tenemos los argentinos todo el pasado, ¿no? Lógicamente. Aparte también hay que tener en cuenta Porque que hay no muchas se ve que hay una empresas... generación de economía mucho real. No, se no. ve que es todo macroeconómico, financiero, que Sí. pero lo real, Aparte hay grandes... vaca muerta, minerales y... Totalmente. Sí sé de muchos de ustedes que están abriendo sucursales, de muchos de ustedes, de muchos de los empresarios locales, que están apostando incluso no solamente Entre Ríos, sino también a abrir en Santa Fe. Me consta que se la están jugando, vamos a decirlo de esa manera, de abrir mayor caudal de puertas de ventas, con una rentabilidad mínima, como vos también lo estás mencionando. Pero lo que yo te quería decir Sí. con respecto a eso, que hay muchos desafíos y hay muchas empresas, digamos, que también tienen que El competir comercio, yo hoy. muchos de ellos los veo preocupados Sí, sí, severamente. Porque vuelvo a decir, hay mucha competencia, hay apertura de importaciones que No, ¿y cómo compiten juega lo virtual? con otros costos, precisamente con otros costos, y hay ciertas industrias que tienen que exportar y hoy la falta de competitividad, porque nosotros nos abrimos al mundo, el tipo de cambio está en un valor que no hay, está apreciado el valor del peso y no se ha logrado todavía bajar otras cuestiones que hacen ¿Pero a no la lo quiere preciar competitividad. más?
Sí, pero hay otras cuestiones que hacen a la competitividad de las empresas, que son los costos locales que aún estamos asumiendo. O sea, estamos compitiendo con países donde no hay impuesto a los créditos y débitos, que por cada movimiento bancario tenés un 1% Sí. de movimiento. No competís con otros países que tenés la cadena de ingresos brutos y de tasa de higienes municipales, que desde que el primer proveedor le vende ya factura y tiene un costo de ingresos brutos y tasa de higiene, y pasa a la segunda eslabón y también lo tiene, y pasa al tercero y al cuarto, y se va acumulando esos sobrecostos. Entonces, y tampoco se compite con costos laborales, y en este sentido no es el salario, sino son los costos, los aportes patronales que tenemos que asumir los empresarios para contar y tener y dar trabajo. Entonces, estamos compitiendo con costos mucho mayores que otros países, pero estamos jugando en la misma cancha. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, y eso es lo que se necesita que se cambie rápidamente para darle sustentabilidad y darle las mismas herramientas a las empresas para poder competir. Como vos bien dijiste, las empresas tenemos que competir. Es imposible que haya un desarrollo de la sociedad en una economía cerrada. Ya lo vivimos. Vivimos una economía, un país donde la economía estaba cerrada, donde la presión impositiva prácticamente se duplicó de valores del 25% a arriba del 40%, y donde lo que vimos, las consecuencias fue mayor nivel de pobreza, decaimiento en la calidad educativa, niveles de prestación de salud pública que no son las acordes a lo que la sociedad necesita. Entonces, hay que competir, hay que hacer otras cosas, pero también hay que darle las mismas reglas y las mismas Otro día reglas de juego. hablamos cómo competís entre lo que es la economía real, la clásica, la del comercio, la de voy a tu concesionaria o voy al comercio de cerámicos, lo que sea, con los monopolios que se van generando a la hora del compra y venta a través de las cadenas virtuales, que ahí me parece es donde también está el gran cambio que hace titubear o hay que ayornar justamente un poco la cabeza. Gracias por venir, Ramiro. No, por favor, gracias por la Un invitación. abrazo grande.